hemos caminado en este tiempo hasta el capítulo 8, hemos visto diferentes temas, hemos hablado sobre la fiesta de los tabernáculos, hemos entendido más de esta fiesta, y en medio de todo eso ha llegado un momento donde el mismo Señor se levanta al final de esta fiesta y dice claramente: el que tiene sed, venga a beber de mí. Y es un impacto para todos ellos, y luego de estar discutiendo al respecto, estar peleando con ellos mismos, sabiendo que hay un hombre que es más grande que todos, que hay un hombre que ha mostrado todo su poder y que tiene todas las señales del Mesías, no quieren reconocerle, sin embargo, está ahí en medio de ellos. Han mandado alguaciles a que puedan tomarle preso, y los mismos alguaciles, estas como policía judía, llega hasta ahí y escuchando la voz del Señor quedan admirados y no pueden apresarle en medio de toda su admiración. El Señor entonces se aleja y luego vuelve para mostrarnos esta escena que vamos a ver. Es importante que nosotros primero entendamos algo fundamental. Esta porción de la Escritura, según muchos de los comentaristas, de los teólogos, historiadores bíblicos y todo, muestran que no existe en los manuscritos originales. Ahora, no sabemos si de alguna forma esta historia se perdió y luego fue recuperada de tal manera que se añadió después a la Escritura. No sabemos si simplemente fue una historia real de Cristo, un escenario real, verdadero, que al final fue añadido por tanta fuerza que tenía en medio de la presencia de Jesús, en medio del mismo contexto, de una manera perfecta, mostrando el carácter de Cristo, y aún en medio de este escenario, solucionando un problema que solamente una sabiduría como la de Dios mismo podía solucionar. Entonces, siguiendo la tradición de la iglesia, no la tradición mala de la iglesia, sino la tradición de la iglesia, compartimos esta porción como algo real, confiando que la revelación misma del Señor nos muestra su perfecta identidad. Ahí está el Señor conforme a todo el contexto. Vamos a ir en la lectura. Juan 8, 1 al 11. Juan 8, 1 al 11. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Conocemos el contexto y vemos que después de todo el escenario que hemos podido estudiar, el Señor se aleja al monte de los olivos. Posiblemente el lugar es Getsemaní. Es posiblemente el lugar donde ha estado muchas veces con los discípulos, compartiendo con ellos. Puede ser que ahí hubiera encontrado un lugar especial para apartarse de todo y de todos para orar, algo que el Señor hacía constantemente. En el versículo 1 entonces nos dice: y Jesús se fue al monte de los olivos. Versículo 2. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él
les enseñaba. El impacto que había causado todo esto había hecho que la gente tome atención a él. Ahora, no se emocionen tanto de que la multitud está detrás de Jesús, porque hemos visto en más de un escenario donde la cantidad de gente que está alrededor de Jesús al final no le sigue. Y seguro que la mayoría de las personas que estaban atónitos con su sabiduría, luego estaban gritando: crucificadle, crucificadle. Pero por lo menos el impacto que había causado en ese momento permitía que la gente tome atención, aún sea por curiosidad, y seguramente no faltó la persona que honestamente estaba ahí escuchando a Jesús. El versículo 3 dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Veamos versículo por versículo desde el 3 hacia adelante. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. ¿Cómo puedes encontrar una mujer en adulterio en el mismo acto del adulterio? Estos sí que son profesionales. Sherlock Holmes, el gran detective privado de la historia de la novela y cuantas cosas más famoso que él no puede haber nadie, creo que no lo hubiera descubierto. Pero ellos estaban tan conocedores o eran tan conocedores de la gente que andaba en pecado y no les importaba muchas veces. Y puede ser, y esta es una especulación, puede ser que aún el que estaba en adulterio era alguien conocido de ellos, o puede ser que hubiera tendido una trampa este hombre para seducir a esta mujer, tomarla carnalmente y luego ser descubierto en un plan conspirativo para hacer caer a Jesús. ¿Cómo puedes encontrar una persona en un acto de adulterio? Ninguna persona comete adulterio públicamente. Ninguna persona levanta bandera en la puerta y dice: hoy día voy a cometer adulterio. Los adulterios normalmente son en secreto. Cuando se descubre el adulterio es una cosa atroz. Aún en medio de nuestra sociedad todavía la gente se ruboriza cuando lo acusan de adúltero. Aún ahora todavía la gente en nuestra sociedad se siente mal cuando le dicen: sí, él es el culpable del divorcio, él cayó en adulterio porque se entregó con no sé quién. Aún todavía la gente se ruboriza. Pero en ese entonces la ley que mandaba con claridad tanto en Levítico como en Deuteronomio, el mismo Señor había mandado tomar a la mujer y tomar al hombre y apedrearlos hasta la muerte. ¿Se imaginan que ellos estaban haciendo algo público? Imposible. Ellos sabían que la ley les condenaba de tal manera que le iban a apedrear hasta la muerte y luego iban a lanzar roca tras roca hasta que queden totalmente cubiertos. No sé si después de eso alguien venía a enterrarlos, porque no creo que hubiera sido posible. Carne destruida en medio de roca tras roca y aún como una montaña, como señal para que el pueblo tema. Si esta ley estaría en vigencia, habrían muchos morros de piedra en cada ciudad. Y no porque nosotros estemos libres de este juicio, porque el Señor dejó claro que si tú o yo hemos estado pensando algún momento o hemos elucubrado en nuestra mente pensamientos adúlteros, ya hemos adulterado. Entonces no solamente serían ellos, sino posiblemente seríamos nosotros los apedreados. Ahora el escenario es algo rebuscado, es algo que creado, es algo que han planificado. Pero otra cosa más, ¿qué tal si era un desconocido para ellos el que estaba ahí en adulterio y ha sido encontrado? Entonces lo seguro era que la mujer y el hombre, según la ley, debían estar ahí para ser apedreados hasta la muerte. Pero ¿por qué solamente llevan a una mujer? No es un tema de machismo, porque ahí no había el problema del machismo en la ley. La ley iba a condenar a hombres y mujeres sin ningún problema y había que matarles en nombre de Dios.
El problema está como un secreto para nosotros. ¿Dónde estaba el hombre que cometió adulterio? La ley no condena solamente a la mujer, sino al hombre también. Así que está tan planificado, tan bien organizado, que hay un hombre que no está en el escenario. Y que si el mismo Señor Jesús o alguien diría, ¿y dónde está el hombre?, hubieran ido a buscarle, le hubieran traído y hubieran querido apedrearle juntamente con ella. En el versículo 4 dice, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Primero, no están haciendo una reverencia como uno diría, maestro. O como cuando yo hablo con mi pastor y le digo, pastor, le honro a mi pastor. Si no están con un tema de burla como, a ver si sales de esta, ya que estás hecho al maestro, ¿no ven? Ya que estás como maestro, a ver si sales de esta. Realmente en su corazón está todo ahí preparado para ver caer a Jesucristo. Le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Otra vez, es mentira. La ley no dice que hay que apedrear a estas mujeres, sino que hay que apedrear al hombre y a la mujer encontrados en adulterio. Versículo 5. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Qué pasaba si Jesús decía, apedrémosla? ¿Qué tal si Jesús decía, apedrémosla? ¿Quién tenía que empezar este apedreamiento? Era la persona que había sido testigo, o los testigos de este acto pecaminoso tenían que arrojar la primera piedra. Esa era la costumbre que debían ellos acatar. Y era lo correcto. Dios había mandado que se haga esto y de esta manera debía hacerse. Pero ellos quieren que Jesús diga, apedréenla. Sí, apedrémosla. ¿Qué iban a decir los demás? ¿Dónde está el misericordioso Mesías que vino a traer nuestra salvación, nuestra liberación? ¿Dónde está este Jesús que habla de tanto amor y de tanta bondad y tanta misericordia? Mírenlo, él es falso. Vimos nosotros en Juan que la discusión que hubo, o muchas veces había, era o es falso o es verdadero este Mesías. O es un profeta falso o es un profeta verdadero. Pero si podía él mezclarse con un acto que Dios mismo había mandado, un acto correcto, lo hubieran tildado de misericordia y de que su predicación era falsa. Por otro lado, también estaba la guarnición romana que estaba cuidando que se cumpla lo que el imperio había impuesto a los judíos. Por lo tanto, esta guarnición, al enterarse que un judío hubiera tomado la ley en sus manos sin permiso del imperio, entonces hubiera sido apresado. De alguna manera, Jesús podía caer en la trampa. Ahora, ¿por qué muchos de los teólogos añaden esta escritura diciendo, no sé si fue así o fue así, pero esta es una revelación del mismo Cristo, con una sabiduría que aún Salomón solamente pudo recibir de parte de Dios? Y en medio de esa sabiduría, él sale de este problema de una manera inesperada para cualquiera. Vemos entonces el versículo 7 y dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros está sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Primero, no nos imaginemos que el Señor Jesús está diciendo algo tan incoherente, algo tan imposible como si alguno de ustedes nunca en su vida ha pecado, tire la primera piedra. La ley del Señor era dado para los pecadores que eran encontrados de manera infragante o de manera pública o de alguna forma con testigos. Y no podían ser juzgados si no habían testigos.
Entonces, si el pecado había sido cometido en secreto, no iban a ser condenados, porque nadie estaba como testigo de su pecado. Pero de todas maneras, la Escritura dice que no hay quien haga el bien y nunca peque. No hay quien haga el bien y nunca peque. Entonces, el Señor Jesús no está diciendo, alguno de ustedes que nunca ha pecado en su vida, entonces arroje la primera piedra. Eso es imposible. Pecadores llevaban la ley de Dios conforme a la condenación, al juicio que estipulaba el Señor en su ley. Y eran pecadores que apedreaban a pecadores, pero simplemente lo que había sucedido es que la ley de Dios vino para que el pueblo tema y se aparte de pecado a través del juicio de Dios, dado aún en manos de los hombres para que ellos condenen en nombre de Dios. Entonces, lo que está diciendo es, el primero sin pecado arroje la piedra. El versículo 8 dice, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. No existe posibilidad que si alguna persona cae en pecado y su justificativo es, a ver, tú que me estás juzgando, ¿acaso no has pecado alguna vez? No existe posibilidad que pongamos ese justificativo. Si alguien nos dice, sabes que estás en pecado y tienes que apartarte de él, debemos nosotros reconocer nuestro pecado, humillarnos delante del Señor. Puede ser que el mismo Dios nos esté hablando a través de la persona para llevarnos al arrepentimiento, como hizo el profeta frente al rey. Tú, David, eres el que ha pecado, debes arrepentirte. Pero jamás alguien podrá poner como justificativo, no me juzguen, porque también son pecadores ustedes. Porque si no, todo lo que Dios estableció para que tengamos misericordia, para que podamos cuidar de nuestro hermano, para que pongamos disciplina en medio de la iglesia, para que todas las cosas funcionen como Dios lo ha establecido, no podría ser algo factible. Pero el Señor está en medio de ellos. Ellos quieren tentarle, quieren que cometa un error, y nadie sabe lo que escribió el Señor Jesús en la tierra. Todo puede ser especulación. No escribió los pecados que ellos habían cometido. Bueno, ya me imagino, capísimo, ¿no? Con un dedo haber escrito unas 18 palabras en tierra, te vas a quedar con tu dedo afilado, ¿no? No sabemos lo que hizo el Señor, qué escribió. Lo único que sabemos es que el Señor se encargó de convencerlos a cada uno de su pecado. Y al ser convencidos de su pecado, entonces no había ninguno capaz de seguir con el engaño. Dice el versículo 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Salieron primero los mayores. No sé si el Señor les hizo dar cuenta de la cantidad de pecados que habían cometido. No sé si el Señor permitió que sean acusados por la cantidad de pecados, para que de esa manera los mayores digan, bueno, he vivido más, he pecado más, entonces realmente me siento peor y salgo más rápido. Y de repente los jóvenes que habían pecado, pero habían tenido menos tiempo para pecar, entonces salieron después. La Escritura dice que el Señor va a acortar los tiempos para que por lo menos algunos se salven. Que el Señor va a acortar los tiempos para que por lo menos algunos se salven. Y esa es la realidad. Cuanto más tiempo tenemos de vida, más pecamos. No es justificativo, pero es la realidad. Entonces alguien me dice, pastor, mira, yo sé que esto quiere el Señor y estoy apartándome de mi maldad, y sabes que estoy honrando a mi madre y a mi padre y estoy tratando de darle su lugar, pero de vez en cuando fallo. Pastor, ¿sabe qué? Estoy luchando contra mis pensamientos de lujuria
Y en medio de todo esto, estoy luchando contra eso, leo la Escritura, oro, y comparto con los hermanos, y me dedico a lo que tengo que dedicarme, pero vuelven esos pensamientos y de repente me deleito en ellos de vez en cuando, pero sigo luchando. Así que cuanto más tiempo pasa, de todas maneras hay más pecado. Quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, versículo 9, la parte final. Versículos 10 y 11, para terminar. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué escenario más fuerte? El Señor Jesús es el dador de la ley. No existe tal historia de que la ley vino en el Antiguo Testamento con Dios, pero Jesús vino a traer la ley del amor. Falso. La ley del amor estuvo desde el Antiguo Testamento porque el mismo Cristo es el mismo Dios que hizo la ley. El mismo Cristo en el Antiguo Testamento dijo que amemos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y Jesús en el Nuevo Testamento recordó a todos que en estas dos cosas se resume toda la ley y todo lo que ordenaron los profetas de parte de Dios. Y estaba esta mujer que merecía ¿qué? Merecía la muerte. Como cada pecador merece la muerte, esta mujer merecía la muerte. Y el Señor Jesús está delante de ella sabiendo que su pecado le condena. Pero el Señor, de ahí a poco tiempo, iba a estar en la cruz del Calvario cargando los pecados de esta mujer. El Señor sabía que iba a estar de ahí a poco tiempo colgado en una cruz, pagando los precios de esa mujer, y tenía toda la autoridad para decirle: ni yo te condeno. Aquel que tiene toda la potestad para condenar, aquel que tiene toda la potestad de mandar al infierno a los pecadores, estaba ahí delante de ella, sabiendo que el que iba a pagar el precio de su maldad, de su pecado, y iba a cargar con las consecuencias de su pecado y con todo el castigo que ella merecía, estaba diciéndole: ni yo te condeno. Oh Dios, ¿cómo poder vernos nosotros mejores que los fariseos, mejores que los escribas, gente que estaba constantemente copiando las Escrituras, gente que estaba en estudio constante de las Escrituras? Sin embargo, con tanta hipocresía, con tanta maldad. ¿Cómo nosotros librarnos de no compararnos con la mujer adúltera cuando sabemos nosotros que Él conoce nuestro corazón y nuestra mente, y que de todas maneras, aún luchando contra el pecado hasta la sangre, todos hemos pecado? Pero el mismo Cristo que pagó el precio por esa mujer y pudo decirle: ni yo te condeno, está para ti y para mí, para decirme: yo pagaré el precio, o pagué el precio de tu perdón. ¿Cuántos dicen amén? Es tan importante. Estoy cansado, asqueado de los cristianos que se creen buenos. No encuentro en la Biblia creyentes que se creen buenos. Solo conozco convertidos en la Biblia que reconocen su perversidad y que buscan la misericordia del Señor desesperadamente, porque saben que si Él no paga el precio, su condenación será el infierno, y que seguirán viviendo como cristianos bajo la ira de Dios, porque solamente son religiosos. Yo no quiero ser uno de ellos. Yo quiero reconocer todos los días mi perversidad, mi maldad. Simplemente soy un pecador y soy el pastor de la iglesia. Pero quiero luchar contra el pecado hasta la sangre, vivir constantemente luchando contra el pecado. Pero si peco, sé que abogado tengo en Jesucristo, porque Él pagó el precio en la cruz del Calvario. ¿Cuántos saben que es verdad para su vida? Acerquémonos al Señor como esta mujer, que al fin y al cabo es acusada por todos para ser condenada.
y simplemente hacer caer al maestro de alguna manera, pero sigue siendo acusada como tú y yo podemos ser acusados por nuestra conciencia. Cada uno de los presentes fue acusado por su conciencia, pero si no somos acusados por nuestra conciencia, entonces el Espíritu de Dios no está obrando en nosotros. Si nos creemos mejores que otros o nos creemos buenos, entonces el Espíritu Santo no está obrando en nosotros. Y si no está obrando el Espíritu Santo en nosotros, es que necesitamos convertirnos, porque solamente somos religiosos, como tantos otros. Versículo 11, ella dijo, ninguno, Señor, no hay quien me acuse. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Es importante que entendamos el no peques más. Otra vez, así como vimos que el que no tiene pecado o que está libre de pecado arroje la primera piedra, cuando dice el Señor, no peques más, está refiriéndose a una persona que de ahí en adelante va a luchar contra su pecado, va a tratar de guardar la ley de Dios, pero ¿cómo? La Escritura manda, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser entero amarás al Señor. Entonces, ¿cómo tienes que luchar contra el pecado? Con todas tus fuerzas. Algunas personas manejan una teología de una gracia distinta a la de la Biblia y dicen, no es con tus fuerzas, es con las fuerzas del Señor. Pero está mal el concepto. Claro que está mal el concepto. Porque el Señor manda, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Por lo tanto, esa gracia que vino en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados y perdonar tus pecados, nos debe llevar a apartarnos del pecado y luchar contra el pecado con todas nuestras fuerzas. Vamos a perder amistades, vamos a perder familiares, vamos a perder una y otra persona, aún pareja o lo que sea, por causa de apartarnos del pecado para dar gloria al Señor. Porque al mundo no le interesa que tú dejes el pecado, porque cuando tú te apartas del pecado, el mundo se da cuenta de su pecado, se siente acusado por ti aunque no le acuses. Entonces, ¿no vas a tomar conmigo? Entonces, ¿no me amas? ¿No vas a tomar conmigo? Entonces, ¿qué importa? Es una aventura solamente. ¿Y por qué? ¿Eres una persona que no le gustan las mujeres, por eso no quieres salir con nosotros? ¿Estás casado pero no estás castrado? Al mundo no le interesa que tú te apartes de la maldad, del pecado. Porque mientras tanto que ellos están bajo la ira de Dios, camino al infierno, también quieren que otros vengan. Así se sienten bien. Pero tú y yo, al recibir tanta gracia y reconocer que el mismo Señor pagó el precio de tu pecado y mi pecado, y que fue castigado por tu causa, por mi causa, entonces somos llamados a vete y no peques más. Vete y no peques. Esto no voy a hacerlo solo. Esto tú no vas a hacerlo solo. El Señor levantó una iglesia para que nosotros, a pesar de nuestros defectos, a pesar de que somos tan diferentes, podamos caminar unidos en verdad y podamos apoyarnos unos a otros. Seamos aquellos que están caminando hacia la santidad, sabiendo que el Señor perdonó a pecadores como yo y como tú, pero con un llamado glorioso. El precio del Señor no ha sido en vano en mi vida. El precio que pagó el Señor en la cruz del Calvario no ha sido en vano en tu vida, si has decidido por Él. Ponte de pie.